Y bueno, estamos transmitiendo por Facebook Live, si quiere usted imagen también de esta mesa de análisis, y con mucho gusto estamos a la espera de sus comentarios para que nos hable de sus expectativas en torno a la situación económica y política para 2019. Y bueno, empecemos por el ámbito político. Luis Fernando, ¿cómo observas tú, cómo avisoras el panorama, sobre todo en una situación tan peculiar e incluso sin precedentes, creo yo, en nuestra comarca lagunera en particular, en la que tenemos, en concreto, en la mayoría de los municipios, pero en el caso de Torreón, un alcalde panista, un gobernador priista y un presidente de la República morenista, mientras que en Gómez Palacio tenemos y en Gómez Palacio y Lerdo, los alcaldes pues son priistas, el gobernador es panista y el presidente de la República es morenista. ¿Cuál es la expectativa que tú tienes, Luis Fernando? Bueno, como se trata de expresar o tener una expectativa, pues vamos siendo positivos y veamos las dificultades que plantea el año próximo como una oportunidad para todos, en nuestro país en general y para cada uno de nosotros como ciudadanos. En primer lugar, el hecho de que existan distintos colores partidistas gobernando en las distintas ciudades en relación con los niveles estatal y federal de gobierno, pues nos va indicando, yo creo que no es nada nuevo y de alguna manera nos va indicando que así será en el futuro nuestro país y así continuará siendo y de este modo creo yo que eso abona a la civilidad política, abona a la competencia política por ganarse las simpatías de los electores, y en ese sentido es positivo. Las dificultades que existen, pues obviamente hay que verlas como una oportunidad. Yo advierto que a nivel regional hay un énfasis que acaba de hacer López Obrador, que para nosotros no es nada desconocido en la laguna, pues la idea de que se considere a la laguna como una unidad, como sino una entidad política, porque obviamente la división política existe, pues sí, por lo menos que a nivel federal se proyecten planes de conjunto que beneficien a la región, que consideren que la región es una entidad geográfica única, y creo yo que eso va a ser muy importante sobre todo para la producción en el campo, pero que luego redunda en beneficio para las ciudades, para el comercio, por ejemplo, pues el hecho de que exista un plan de gobierno integral en materia agropecuaria y productiva en general, industrial, porque también hay un trasiego de producción industrial en toda la región. El hecho de que se produzca, pues obviamente va a beneficiar al conjunto del comercio regional, y creo yo que es una perspectiva buena, positiva. Se abandonó en un momento dado, vamos a decir en décadas atrás, 4 o 5 décadas atrás, todos los planes federales eran de conjunto. Se abandonó esa idea, pero se ha venido recuperando, sobre todo en el tema de la seguridad pública, pues cada vez ha habido una mejor integración, una mejor coordinación, y se han ido superando las dificultades iniciales al respecto. Creo yo que un punto muy importante para nosotros en la región es esta perspectiva de unidad regional, para que no solamente haya buenas relaciones entre los distintos órdenes de gobierno en cada uno de los estados de Coahuila y de Durango, sino también entre sí, es decir, la colaboración indispensable que se requiere, la comunicación permanente que tiene que haber entre los alcaldes de Torreón, Matamoros, Gómez Palacio, Ciudad Lerdo, independientemente de los colores partidistas de origen de tales gobiernos, pues es fundamental para
el bienestar en el futuro de nuestra comarca. Habrá que ver hasta qué punto hay la suficiente madurez política para hacer a un lado los intereses partidistas de los tres organismos políticos y anteponerlos a los intereses de la ciudadanía. Esto lo comentaremos más adelante. Mientras tanto, vamos a una pausa, 9:16. Siga con nosotros. Nuestros invitados, Luis Fernando Salazar Wulfuk, titular del Contexto Político, y Daniel González, titular del Contexto Económico, y le corresponde la palabra a Daniel. ¿Cuáles son las perspectivas económicas que tú observas para el próximo año, Daniel, con este caudal de promesas del presidente? Digo, de hecho, ayer que estuvo Andrés Manuel López Obrador, pues habló de, los programas que ya ha venido anunciando a nivel nacional, con los adultos mayores, con los estudiantes, con los ninis, pero también algunas obras importantes como la universidad en San Pedro y los apoyos al campo, en fin, una serie de anuncios que hizo. Algunos ya se conocían, otros no tanto, pero a final de cuentas la pregunta es, ¿alcanzará la cobija para tapar todos los huecos por donde entra el frillito de la economía en el sector público? Definitivamente la cobija no va a alcanzar ni para este ni para ningún gobierno, me parece, de acuerdo a las necesidades que tenemos en este país. Pero ¿cómo visualizamos el siguiente año o el siguiente inicio de sexenio comparado con el sexenio que termina? Bueno, licenciado, la Bolsa Mexicana de Valores, cuando entró Enrique Peña Nieto, tenía 44.304 puntos. Hoy, al día de hoy, la Bolsa de Valores en México tiene 41.400 puntos. Esto habla de una caída del 3%, perdón. Y cuando hablamos en términos de la mezcla mexicana de petróleo, que es una importante fuente de ingreso, hablando del tema de la cobija, cuando inició aquel sexenio estaba en $96 el barril, hoy se encuentra en 46, cerrando cifras, que es una caída del 50% del valor del petróleo. Entonces, esto, con el tema de la Bolsa de Valores, la mezcla mexicana y por supuesto el tipo de cambio, que tuvo una depreciación del 52% de los 12.90 a los 19.95 que se encuentra hoy a la compra, una depreciación del 52%, la caída de la mezcla del 50% y una caída en la Bolsa Mexicana del 3%, nos habla de un entorno, de un inicio de sexenio más difícil que como se presentó hace 6 años, y entonces va a ser en medio de un escenario de austeridad, de pues un clima adverso en el escenario internacional, porque recuerde que también el tema del cambio de las condiciones del comercio internacional se están transformando, y ese es otro factor que me parece que no se está tomando en cuenta por algunos de los tomadores de decisiones a nivel nacional. Y entonces todas las promesas que se están haciendo para el siguiente sexenio me parece que serán difíciles de cumplir, dado cómo se ubica el escenario actual en materia económica. El otro tema que me parece importante destacar es que mientras que en un sexenio la Bolsa Mexicana de Valores ha tenido una caída del 3%, el Dow Jones y el Nasdaq tuvieron incrementos, uno del 40% y el otro del 58%, y que el mito de mientras le va bien a la economía norteamericana, le tiene que ir igual de bien a la economía mexicana, parece que hoy se está convirtiendo en eso, un mito. Entonces, ¿cómo entendemos que en 6 años la Bolsa Mexicana de Valores y las empresas que están afiliadas mexicanas a la empresa de valores tienen este comportamiento, mientras que la de Estados Unidos un comportamiento diferente? Parece que las decisiones de Donald Trump sí están generando cierto efecto en beneficiar a la economía norteamericana, independientemente de cómo se le afecte a los socios, a los aliados comerciales. Y este es otro factor que se tiene que tomar en cuenta para el próximo gobierno. Hay comentarios, o más bien preguntas del auditorio. Por WhatsApp nos dice: hola, buen día, soy Rodolfo Isaac Soto. Para preguntarle a Daniel, si una de las promesas de AMLO fue bajar el precio de las gasolinas, es por medio de subsidios, y si lo hace así, sale peor el remedio. Gracias.
Bueno, el tema de los subsidios, saliendo el gobierno de Peña, recordemos que había cerca de 3,000 diferentes tipos de subsidios y algunos muy mal evaluados por parte de la Coneval. Eso nos ha llevado a considerar que los subsidios son malos para la actividad económica. No, a mí me parece que en demasía, y que cuando un subsidio está focalizado para grupos de interés, ahí es cuando está mal aplicado. Pero cuando un subsidio va para resolver un tema de combate a la pobreza, o resolver un tema de marginación, o el desarrollo de una actividad económica en particular, puede ser benéfico. Aquí el tema con el precio de las gasolinas es que, como ya las estás comprando fuera, pues las estás comprando a precios internacionales, y entonces el problema se vuelve el tema del tipo de cambio. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder producir nosotros gasolina en el menor tiempo posible, que te permita tenerla a precios nacionales y eso te genere beneficios para la actividad económica? Porque los energéticos son fundamentales para el proceso productivo dentro de un país, y eso que está comentando nuestro radioescucha, más allá del subsidio, es el tema fundamental, la falta de competitividad en nuestro país, que no es un problema de este sexenio, sino que lo traemos arrastrando desde hace 30 años. La fórmula de mano de obra barata más materia prima barata igual a competitividad no está funcionando ya en nuestro país, y en ese sentido tendríamos que buscar nuevas rutas en materia económica pues para darle vuelta a este crecimiento de 2% que tenemos desde hace muchos años. Esta cobija, que como bien dices no va a alcanzar para todo, va a alcanzar menos aún cuando la distribución del gasto no se da de una manera como el sentido común dictaría, que al parecer es el menos común de los sentidos en cierto sector de la clase política. Y me refiero concretamente, por ejemplo, al hecho de cómo se redujeron una gran cantidad de rubros, y sin embargo, pues los partidos políticos van a seguir recibiendo sus mismos 5,000 millones de pesos. Eso por una parte, o sea, no hubo recorte. Fue un exhorto nada más el que hizo López Obrador. Invitó a los partidos a bajar, a subirse ellos mismos la canasta. Es decir, a no acceder a tan cuantiosos recursos públicos. Eso por un lado. Y por el otro también está el hecho del perdón que se le viene dando a los grandes contribuyentes. Hoy, sin embargo, publica que en 11 días el SAT de AMLO perdonó a 330 deudores 2,854 millones de pesos. Esto en solo 11 días. Y dice que es el costo de 2 programas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Cómo lo observas tú, Daniel? Bueno, el tema del perdón, sobre todo a los deudores. Esto se tiene que presentar por las actuales reglas de juego en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mientras no se avance en una reforma fiscal estructural que vaya precisamente a cómo hacemos para que más gente pague impuestos y que los deudores tengan de alguna manera el compromiso, y no mediante cuestiones legales, poder enfrentar este tipo de circunstancias, difícilmente se va a poder enfrentar este tema, y me parecía a mí fundamental. Por ejemplo, una de las cosas que yo no estuve de acuerdo con las propuestas de campaña del actual presidente, tiene que ver con esto. A mí me hubiera interesado, a mí me hubiera gustado ver una reforma fiscal como parte de las propuestas de inicio de gobierno. Al parecer se va a tratar de impulsar a partir del tercer año de gobierno, pero bueno, falta ver que tenga la mayoría en el Congreso para que esto se pueda plasmar, ¿no? A mí me hubiese gustado ver un tema de cómo vamos a enfrentar esta reducción al 20% del ISR en Estados Unidos, y que seguramente les va a traer más inversión a costa de salida de inversiones en nuestro país. A mí me interesaría ver una reforma fiscal que vaya en este sentido y que nos vuelva más competitivos, que nos vuelva más seguros para atraer inversión. Bien, y a propósito de lo que comentábamos, lo que dejamos aquí en esta mesa antes de irnos al corte, si esta pluralidad de partidos en los 3 niveles de gobierno: municipal, estatal y nacional, ¿sería positivo o sería negativo? Luis Fernando te pregunta, María Dolores Ramos: me gustaría que el licenciado Salazar me dijera qué opina sobre esta diferencia de partidos en el gobierno municipal, estatal y federal,
y hasta qué punto habrá una suficiente madurez como para poder hacer a un lado los intereses de su partido y anteponer los intereses de la ciudadanía. Pues es que esa es una tendencia. El hecho de que el resultado final sea positivo va a depender precisamente de la respuesta a esa pregunta, pero no como una adivinanza. Hay que partir del hecho de que esa diversidad de partidos en los distintos, gobernando en los distintos niveles, es obra de la voluntad de los electores, que así lo han decidido. Quiere decir que están votando los electores más por personas que por partido, y en consecuencia, pues sí va a depender de las pequeñas comunidades regionales el ir generando desde la base un acuerdo social al respecto. Yo creo que debe ser positivo porque precisamente se va a ir resolviendo desde la base donde se encuentran las necesidades de cada ciudad y región, y no va a ser una respuesta cupular generada desde lo alto del poder, que esté divorciada de la realidad, y que es lo que ha venido sucediendo durante algún tiempo, o en la mayor parte de nuestra historia patria. Entonces, creo yo que la pregunta sí es muy interesante y es válida, pero la respuesta pues va a depender precisamente de nosotros y de que hemos escogido esa vía como se infiere en los resultados electorales. Ahora, en materia de corrupción e impunidad, Luis Fernando, ¿cuál es el panorama que avisoras, tomando en consideración que el año que está por concluir fue el año de la impunidad en México, dice el portal? Sin embargo, las cifras oficiales refieren que en 2018 menos del 1% de los delitos en general fue castigado. En el caso de los funcionarios públicos, la impunidad exentó de castigo al 94% de ellos. Esto, según cifras del Índice Global de Impunidad México 2018. ¿Cuáles son tus expectativas de combate a la corrupción y el combate a la impunidad? Bueno, yo tengo la esperanza de que a ese respecto López Obrador no cumpla su promesa de campaña consistente en borrón y cuenta nueva. Yo creo que él tendrá que rectificar eso con vista a las circunstancias que está encontrando en el momento en que tome el poder. Lo estamos viendo ahorita en el caso de Petróleos Mexicanos, en que una entrada de auditoría con el apoyo del ejército está tomando el control de la venta, o más que venta será de la salida de hidrocarburos, y en el que se detecta, y así lo ha dicho López Obrador, se detecta que existía un doble manejo en Pemex. Él habla de que hay un Pemex paralelo, un Pemex pirata, en el que se advierte que el comercio ilícito de gasolinas pues está más en la estructura misma de Pemex y en la forma de controlar el envío del combustible a las gasolinerías para su venta, y esto indica pues que en un momento dado, si se supone que es una sorpresa para el actual gobierno, pues tendrá que modificar su forma de resolver o atender ese problema de la corrupción. Ahora, insiste el gobierno en no irse sobre chivos expiatorios, el no realizar una cacería de brujas, pero eso yo no lo leo entre líneas como... Yo entre líneas leo que lo que va a tratar de hacer este gobierno es en forma selectiva el escoger los casos más importantes desde el punto de vista de menoscabo patrimonial para resolverlos. Esta estadística que estás mencionando, Juan, que se habla de un X% de impunidad, habría que convertirla, había que transformarla no en función del número de casos abiertos, sino de la cuantía de los mismos, porque no es lo mismo perseguir un policía de tránsito porque
aceptó una mordida de 100 pesos y compararlo o considerarlo en la estadística igual que este asunto de los guachicoleros o el robo desde el Pemex pirata del que habla en este momento el gobierno federal. Entonces yo pienso que sí deberá hacerse escogerse los casos ejemplares por su gravedad y por su cuantía para ir resolviendo el tema de la corrupción, como se dice, de arriba hacia abajo, porque esto tiene que ser así, porque si no, pues yo creo que no aguantaría, ya no digamos este país, sino este gobierno, una decepción más por parte de los ciudadanos. Claro. Tenemos más participación del auditorio a través de la transmisión de Facebook. Mario Héctor Gutiérrez Díaz se comunica y dice, como primer año con AMLO será bueno para el país. También con relación a la pregunta, ¿cómo avisora usted el 2019, en materia económica y política? Esto es lo que nos dice Rolando Contreras. Yo avisoro un panorama positivo. Quiero ser optimista ante la visión que nos espera. Hay un cambio radical. A este país le hacía falta una sacudida de priistas y panistas que no lograron sacarnos del subdesarrollo. Tampoco pido milagros y sé que es muy poco un sexenio para que un presidente pueda sacar a México del hoyo en el que lo dejaron otros presidentes. Yo tengo esperanzas en que sea un buen año 2019 en materia económica y política. 9:35 minutos. Nos da muchísimo gusto que haya generado una buena participación de nuestros radioescuchas y cibernautas, porque a través de la transmisión de Facebook, Jorge Fernando Canale Fernández dice, 2 grandes invitados, saludos y bendiciones, gracias. Y también añade Jorge Fernando, usando el efecto Pigmalión, a propósito precisamente del tema que abordó el maestro Antonio Álvarez Mesta, nos dice Jorge Fernando, usando el efecto Pigmalión, es el mejor presidente que ha tenido México, dice Jorge Fernando. Por WhatsApp, así como dice el licenciado Salazar que existe un Pemex paralelo, también hay una CFE donde los gerentes están coludidos con los empleados y venden energía eléctrica a quienes están colgados. No tienen medidor o tienen diablito, nos dicen por WhatsApp. Otro WhatsApp, licenciado Ceballos, buen día. Yo pienso y veo que por más mal que nos vaya con AMLO, no nos va a ir peor que con los del PRI. Es el comentario por WhatsApp. Igualmente por WhatsApp nos llega esta pregunta que nos hace Horacio Sánchez, fiel radioescucha de Contextos. Dice Horacio, me gustaría conocer el punto de vista del economista y el politólogo en torno a la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, que seguramente van a diverger en sus comentarios. La divergencia ayuda a la democracia. Bueno, pues sí, interesante la pregunta de Horacio. Y bueno, pues ¿cuál es la opinión desde el punto de vista de Luis Fernando Salazar Gulfuk? Bueno, la realidad es que yo no doy por muerto al aeropuerto de Texcoco, y tan es así que pese a la consulta que se hizo, a la consulta tan cuestionada que se hizo al respecto, pues no se han podido detener los trabajos, precisamente en función de las obligaciones que existen tanto a nivel nacional como internacional con los inversionistas que aportaron su dinero para financiar el aeropuerto. En ese sentido, lo que sí he insistido yo en numerosas ocasiones es que López Obrador lo que quiso fue sacar del tema del presupuesto la carga que implica el financiamiento del aeropuerto para el gobierno, y por lo que seguramente va a seguir él en el filo de la navaja, tratando de impedir que eso ocurra con la cancelación, porque va a tener un costo construir y un costo cancelar, y creo que por esa ruta va a seguir el gobierno todavía un tiempo más, no sé, pues cuestión de semanas en la que
se tendrá que decidir si existen otros inversionistas interesados que creo que lo sabrá para continuar por su cuenta. Y no es una mera especulación. Esa conclusión a la que yo llego, pues está confirmada por una realidad momentánea, sí, transitoria, sí, pero realidad al fin que todavía se está dando. Entonces, en síntesis, ¿tú apruebas o repruebas esa decisión? No, yo creo que el aeropuerto debe construirse y es un error el cancelarlo. No solamente desde la perspectiva de que sea un error, sino que pudiera ser más costoso terminarlo de construir que cancelarlo. Yo creo que aquí va a haber una rectificación del gobierno federal basado en la oportunidad de que existan otras opciones de financiamiento que de todas maneras le permitan al actual gobierno quitarse por lo menos en parte de encima el grave peso, porque la lectura que yo hago es que el actual presidente de la República vio amenazada su propuesta de gobierno en relación con el reparto de los apoyos a los de mayor edad, a los ninis, etcétera, etcétera, lo que se ha comentado, y en la medida en que eso deje de ser una amenaza, pues me refiero a la construcción del aeropuerto, pues él tendrá que rectificar al respecto. Bien, esa es la opinión de Luis Fernando Salazar Woolfolk. Sin embargo, difiere de esa opinión Daniel González. Daniel. Sí, antes de tocar el tema, me gustaría comentar que lo que dice el licenciado Salazar en términos de otro Pemex es muy importante y tiene toda la razón, y lo que nos dice nuestro radioescucha de que también hay otra Comisión Federal de Electricidad también es cierto. Sí. O sea, la realidad es que en México hay otra economía, hay una subeconomía en donde participa el 57% de la población en la economía informal. ¿Por qué se da esto, licenciado? Cuando un sistema económico no alcanza a integrar a toda la sociedad y no alcanza a satisfacer sus necesidades, la sociedad tiene que buscar otros mecanismos, tiene que buscar otras formas de subsistencia, y se van generando actividades económicas alternas para poder contrarrestar los problemas que se han venido arrastrando particularmente en la economía mexicana desde hace 30 años. Entonces, es una realidad que tenemos una subeconomía, es un México dentro de otro México en materia económica, y me parece que es el tema que se tiene que trabajar durante este sexenio, y me parece que en ese sentido es el mensaje que se da con el tema del aeropuerto. Si me pregunta personalmente, yo estoy de acuerdo con la cancelación del aeropuerto, porque más que un tema presupuestal, como lo expresa el licenciado Salazar, a mí me parece que es un mensaje para la clase política, en donde de alguna manera todos sentimos que era el gran negocio del sexenio que se está terminando. Por lo menos lo puedo expresar en términos de percepción, de cómo se vino desenvolviendo el sexenio que termina en términos de corrupción, de opacidad, de desvío de recursos, de cómo se gastó presupuesto, de cómo se incrementaron el endeudamiento sin que se viera reflejado en incrementos porcentuales en el Producto Interno Bruto. Y en este sentido, más que un tema presupuestal, me parece que es un mensaje para la clase política en el sentido de que ese proyecto iba a beneficiar solo a unos cuantos, y que iba a haber pues mucho negocio para estas personas. No, se lo comento porque en una mesa que estaba con algunos amigos, alguien comentó: ¿por qué se suspende este aeropuerto? Sabemos que todos van a sacar una pequeña tajadita, van a tener un pequeño beneficio, pero bueno, ¿qué no son así los negocios? Me parece que ese es el problema. Todos hablamos y de alguna manera consentimos que los negocios son así en México, cuando no deberían de ser así. Tendríamos que estar hablando de un solo mecanismo económico, y me parece que hacia allá va la decisión. Y el otro tema es en materia política, ¿no? Se compromete a una base electoral una promesa, y ahora se tiene que cumplir. Que haya sido un error, ya el tiempo nos dirá de qué tan grave fue el error el haberlo planteado a la hora de la campaña, pero lo que sí creo es que lo tiene que mantener esa decisión. Pero a propósito de promesas cumplidas o promesas incumplidas, ¿qué nos puedes decir con relación a
este anuncio que se dio a conocer ya de que a partir del 1 de enero el IEPS para la gasolina magna tendrá un incremento de 4.79% o 22 centavos con respecto al 2018 y la premium aumentaría un 4.63% o 18 centavos y el diésel subirá un 4.76%, por lo que el impuesto se ubicará en 5 pesos con 28 centavos. Entonces, ¿dónde quedó la promesa del alto a los gasolinazos y de que incluso se bajarían los precios de la gasolina? Porque pues todo parece indicar que a partir del 1 de enero vamos a tener mayores precios de la gasolina. Bueno, como anticipaba un poquito, este tema tiene que ver con una reforma hacendaria que no se ha presentado, pero también la otra parte es que se necesitan recursos para financiar todas las promesas de campaña que se están haciendo. Es cierto el tema del incremento del IEPS y que probablemente vamos a tener un incremento iniciando el siguiente año, y me parece que ese es el tema que se tiene que estar manejando por parte del equipo económico. ¿De qué manera se va no a incrementar este tipo de impuesto en tema de la gasolina, sino cómo vamos a hacer, insisto, para que la gente que no está pagando impuestos se vaya integrando de una manera gradual? Porque lo que sí es una realidad es que en nuestro país solo se recibe el 16% de impuestos respecto al PIB, cuando el promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico está por encima del 25%. Somos el país que menos está recaudando, y lo que históricamente se ha hecho, no por este gobierno, sino por todos, es vamos a gravar a los que están cautivos. Y esto me parece que es parte de estas dos economías que estábamos mencionando hace un momento. Pero precisamente esto que tú mencionas, vamos a grabar a los más cautivos, que ha sido desde siempre, en lugar de ampliar la base gravable y en lugar de ampliar la base de contribuyentes, perdón, y sobre todo de pues perseguir a los evasores. Pero ya esto que publica, sin embargo, resulta preocupante, ¿no? Como en 11 días ya estos 3.850 millones de pesos condonados a las grandes empresas. Bueno, esto también lo hicieron Peña Nieto y Calderón por el tema sí, de cómo están las cuestiones hacendarias. Pero ¿cómo se pretende? Pero no se vale decir que mal de muchos consuelo de los demás, ¿no? No va por ahí. En ese sentido, también es importante destacar que cómo se piensa compensar el tema del incremento de la gasolina con el IEPS. Bueno, yo acabo de dar el dato también de que la gasolina el barril de petróleo llegó a estar en 96 pesos, en $96 el barril, y hoy está en 45, con expectativas de que se siga reduciendo. Entonces, sí, de alguna manera, lo que se pretende es que no tenga un gran incremento, no tenga un incremento el precio de la gasolina cuando se incremente el impuesto, porque se piensa que va a venir una reducción en los precios de barril del petróleo, y de esa manera tratar de compensar. Acá el tema del perdón hacendario, del perdón fiscal, insisto, tiene que ver más bien cómo están las reglas de juego en materia hacendaria. Mientras esto no se cambie, difícilmente se va a poder hacer algo para meter en línea a los que están fuera de regla, ¿no? Más comentarios del auditorio. Delfino Rodríguez dice: López Obrador no generó el gasolinazo, ya lo habían dado en la anterior administración, tampoco se está presentando alzas a la canasta básica y sí se va a aumentar el salario. López Obrador está hablando con los ciudadanos para conocer las necesidades de cada región, y en sus conferencias matutinas diarias ha dejado todo claro sobre la visión para el país. Todo eso es positivo para la gente que podría evaluar qué está bien o mal, y en el pasado no vi a los periodistas y críticos analizando qué hacían mal los anteriores gobiernos federales. ¿Coludidos? Pregunta Delfino. Bueno, lo que sí le puedo asegurar, digo, usted habla de los periodistas y críticos de una manera generalizada. Yo le sugeriría que si va a los registros de contextos, pues se va a dar cuenta que Contextos y el Grupo Radio Estéreo Mairán en general pues ha sido crítico con todas las administraciones municipales, estatales y federales, independientemente del partido que representen. Por WhatsApp, muy buenos días, equipo GREM. Considero que hasta la ciudadanía
Considero que hasta que la ciudadanía participe en política, la situación de México cambiará. Gobiernos vienen, gobiernos van y la situación se repite. Creo que este nuevo gobierno se manejará igual. El problema es que el poder corrompe cuando no hay verdadero contrapeso. Solo hay que ver la historia y este gobierno federal ya lo mostró con los diputados y senadores que se despacharon con la cuchara grande, con los aguinaldos, nos dicen por WhatsApp. Otro WhatsApp, excelente como siempre, los comentarios de Daniel González. Gracias. Por WhatsApp, buenos días para todos los colaboradores de Contextos, les deseo lo mejor para este fin de semana, gracias. La suspensión del aeropuerto es un retroceso para el país, todavía se puede corregir. Si hay corrupción, entonces que investigue y a los culpables los deje fuera y se les castigue y que el gobierno federal tome el control. Saludos cordiales de Jesús Gómez. Por WhatsApp, organizarnos como los chalecos amarillos para no al aumento a la gasolina. Otro WhatsApp nos dice, AMLO resultó como los rábanos, rojo por fuera y blanco por dentro. ¿Qué es eso de perdonar a los grandes contribuyentes por un lado y por el otro seguirles dejando todas sus prerrogativas a los partidos? Como que esta austeridad es demasiado selectiva, nos dice por WhatsApp. Otro WhatsApp también, felicidades por el programa, muy interesante el tema y los invitados seleccionados de primera. Felicidades a Luis Fernando Salazar por sus conceptos, me parece una persona muy equilibrada y ecuánime, aunque muchos lo cataloguen como panista, yo lo veo como una persona muy armónica en sus maneras de ver y muy objetiva en sus apreciaciones. Tenemos más comentarios, pero lo que no tenemos ya es tiempo, sino ya nada más para para compartir con el auditorio alguna conclusión final o un mensaje, un comentario final, Luis Fernando. Bueno, pues yo retomo el tema del aeropuerto y efectivamente insisto en que no se trata de que el gobierno de López Obrador tome el control, al contrario, se ve que lo quiere dejar el control, sea por vía de la cancelación o por vía del cumplimiento de aquella sugerencia que se dice que le hizo a Carlos Slim cuando los empresarios dijeron que por qué se iba a cancelar el aeropuerto si era un gran negocio. Él dijo, si ustedes consideran que es un gran negocio, háganlo ustedes. Es decir, lo que yo advierto es que el actual gobierno lo que no quiere es que el aeropuerto se haga como un gran negocio a costa del erario público, del dinero público, sino que en todo caso, si los entusiastas de este proyecto le ven futuro, que consigan el financiamiento de sus propios bolsillos o de otros, pero definitivamente lo que yo veo de parte del presidente es mantener el control sobre el presupuesto, no sobre el aeropuerto. En fin, creo yo que el año que entra nos va a deparar muchos retos y debemos asumirlos con esperanza, con optimismo, pero no con ingenuidad. También hay que considerar que efectivamente se tiene que mantener una actitud vigilante, crítica, para que se conduzca adecuadamente el destino de nuestra patria. Que así sea, Luis Fernando. Daniel. Bueno, y yo, disculpen el comentario personal, yo crecí en la Facultad de Economía, en mi formación, en Historia Económica, cuando hablábamos del tripartidismo y cómo se consolidaba en nuestro país. Me parece que después de este año, esta condición política en nuestro país se va a transformar con la posibilidad de volver a encontrar un partido único nuevamente, no por digamos que lo que está haciendo Morena como partido político, porque entendemos que todos buscan el poder en sí mismo. Aquí el tema es ¿cómo va a responder la nueva oposición o cómo se va a reconfigurar la oposición en nuestro país para generar los contrapesos que tanto se necesita, ¿no? Por un lado, vamos a ver desaparecer este tripartidismo que estuvo cerca de 20 años en nuestro país, con el riesgo de un único partido, porque pues los políticos en este país son muy buenos para plegarse al poder, ¿no? Entonces, ¿cómo como ciudadanía vamos a evitar que esto se consolide y que lo que quedó de los partidos políticos generen nuevos contrapesos que se van a necesitar en los próximos años? Muy bien, Daniel González, Luis Fernando Salazar Gulfuk, nuestro agradecimiento por su valiosa participación en esta mesa de análisis.
Muchas gracias a ustedes y feliz año nuevo. Igualmente para ti, Luis Fernando, para ti, Daniel, Feliz y para año todo para el auditorio. Bueno, pues nuestro agradecimiento por su amable compañía. Gracias, Luis Gerardo Astorga en los controles. Gracias, equipo de Noticieros GREM. Nos escuchamos el lunes en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Juan Ceballos Aspe. Le deseo que pase un espléndido fin de semana. ¡Ánimo!